Amigas, amigos, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos iniciando esta transmisión de Defiende TV por alcalorpolitico.com y teleclick.tv. Nos da mucho gusto que nos acompañe esta noche en este nuevo programa, en esta nueva emisión de Defiende TV. El día de hoy estaremos hablando de un tema importantísimo para la sociedad veracruzana. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno del estado de Veracruz por violaciones graves a los derechos humanos. Es el tema que trataremos el día de hoy. Como cada programa, le invitamos a que nos acompañe con sus comentarios, dudas, preguntas, sugerencias a través de las redes sociales. Recuerde que transmitimos por Facebook, Twitter y le invitamos a que participe con nosotros. Esta noche me acompaña como invitado especial el licenciado Ricardo Morales Carrasco. Él es abogado postulante, licenciado en Derecho, es catedrático, conferencista y especialista en la materia de impartición de justicia y derechos humanos. Licenciado Ricardo, muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, licenciado Roberto. Muchas gracias al Calor Político y a usted y su programa por la invitación. Gracias, bienvenido. Pues como lo comenté, el tema es la recomendación por violaciones graves a derechos humanos al gobierno de Veracruz por los delitos de detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución arbitraria de 5 personas en el municipio de Tierra Blanca. Esta recomendación la emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con fecha 19 de julio del año 2017. Hasta el día de hoy, hasta el momento, el gobierno del estado no ha aceptado esta recomendación. Al parecer todavía está en tiempo, cuenta con el tiempo, con el plazo para hacerlo, pero bueno, es el tema que vamos a estar platicando. Una de las razones por las cuales la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite esta recomendación al gobierno del estado de Veracruz es por la impunidad, la violencia, la inseguridad y la colusión de agentes policiales con el crimen organizado. Pero vamos a entrar en materia y vamos a pedirle al especialista, licenciado Ricardo, que hagamos una breve introducción al tema para tratar estos delitos o estas violaciones graves a los derechos humanos, como es la detención arbitraria, la tortura y especialmente la desaparición forzada. Sí. Licenciado Roberto, estos delitos que nos están cometiendo están catalogados inclusive a nivel internacional como delitos que van contra la humanidad o delitos de lesa humanidad, delitos que atentan no tan solo por el simple hecho de que estemos ubicados en determinada sociedad, sino nos agravian inclusive a toda la humanidad, a todo el mundo, a todo el planeta. Entonces es grave la situación y por eso precisamente esa recomendación habla sobre situaciones de violaciones graves a los derechos humanos. Nosotros como simple hecho de ser personas tenemos los derechos humanos que nuestra humanidad nos permite, derecho a desarrollarnos, derecho a la libertad, derecho a la vida y, no me quiero extender muchísimo en ello, la cuestión de que de pronto se den estas conductas de manera indebida atentan directamente contra nuestra humanidad y son perseguibles y recurribles en cualquier parte del mundo y de carácter imprescriptible. Sí, creo que la tendencia de la Comisión Nacional en esta recomendación va precisamente con esa vertiente. Sí. De acuerdo a la recomendación que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estos derechos humanos que fueron violados o son persistentemente violados en el estado de Veracruz son el derecho a la legalidad, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la libertad personal por el delito de detención arbitraria. También el derecho a la integridad personal con motivo de los actos de tortura cometidos en agravio de las víctimas por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Pública. Asimismo, violaciones a la libertad e integridad personal por el delito de desaparición forzada. Obviamente, violación al derecho a la vida con motivo de la ejecución arbitraria de las víctimas, en este caso específicamente el caso Tierra Blanca en el estado de Veracruz, y también a la legalidad jurídica y a la verdad atribuibles a servidores públicos de la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz por abstenerse de resolver en definitiva la responsabilidad en la investigación administrativa instruida en contra de los policías estatales involucrados en estos hechos. Policías que incluso reconocen no solo su participación en los hechos que se le imputan, sino pertenecer a células del crimen organizado. ¿Cómo es que Veracruz llega a esta situación tan grave, licenciado? Obviamente es una situación donde se fue permeando
la cuestión de la delincuencia organizada con los mandos de las autoridades y llegó a dar este fenómeno. Me queda claro que esto fue fomentado por las anteriores dos administraciones. Veo con mucho gusto que la actual administración, con el gobernador Miguel Ángel Yunes, el fiscal general Jorge Winkler, están haciendo todos los esfuerzos que son capaces de lograr. Sin embargo, me queda claro que fue tanto el desasiego que hubo 12 años hacia atrás, que es una situación bastante complicada. La solución tristemente que se dio a esto es que se permitió que la delincuencia organizada se infiltrara, se arraigara, se larvara dentro de las autoridades estatales. Ok, vamos a tratar más adelante, más a fondo este tema también, porque considero que la actual administración o el actual secretario de Seguridad Pública o las actividades de la Secretaría de Seguridad Pública aún nos quedan a deber en este tema. Pero antes de continuar, yo quiero presentar también a nuestro segundo invitado. Está con nosotros el maestro Agustín Carpio Pérez. Él es abogado también, catedrático. Buenas noches, bienvenido, maestro. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Bueno, estamos comentando el tema de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por violaciones graves a los derechos humanos en el estado de Veracruz. Sabemos que fueron por los delitos de detención arbitraria, tortura, desaparición forzada. Y al respecto, si quisiera hacernos una breve presentación, maestro. Sí, bueno, como ya lo estaban comentando hace rato de manera muy atinada, es precisamente derivado de estas situaciones de inseguridad y de la infiltración del crimen organizado en las corporaciones policíacas de nuestro estado de Veracruz. Esta recomendación que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos es por unas investigaciones que se iniciaron en el 2016, por unos sucesos del 2016, precisamente de marzo, en los meses de marzo, en donde se vino a exhibir todas las situaciones internas que sucedían dentro de las corporaciones policíacas en el estado de Veracruz, y también que tiene mucho que ver o principalmente con la desaparición forzada. Estas recomendaciones, que ahora son puntualmente 20 recomendaciones que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que, como lo manifestaba hace un rato usted también, todavía la actual administración le va a tocar implementar estas medidas de seguridad, activar estos protocolos que ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos se está haciendo para efectos de que la ciudadanía, que las víctimas directas de este delito o las víctimas indirectas puedan tener ese acceso efectivo a la justicia, puedan tener ese acceso a una investigación transparente y verdadera. Y a la reparación del daño. Y a la reparación del daño, obviamente. Sí. Licenciado Ricardo, la desaparición forzada forzosamente tiene que ser cometida por un servidor público, ¿es correcto? Así es. Amerita también la coparticipación también de entes de carácter privado, o solamente puede ser entes de carácter público, y es definitivamente uno de los delitos de lesa humanidad más graves que está sancionado a nivel internacional. A ese respecto, desaparición forzada, tortura, ejecuciones arbitrarias, detenciones arbitrarias. Ustedes también, como parte de una asociación, han presentado denuncias a nivel internacional. Así es, hemos tenido la experiencia ya en 2 casos que se han acercado gratuitamente a mí. En principio, el señor Pedro Manuel Mavil Martínez, por el hecho de la desaparición de su hija Gema Mavil. Es a principios de este año precisamente empezamos con ese asunto y se llevó hasta la Corte Penal Internacional. Está ahorita integrándose en la oficina del Procurador General de la República, y hace algunos días, específicamente por el colectivo por la paz de Jalapa, más de 50 casos fueron presentados también ante el Procurador General de la República para su integración. Estamos recibiendo también buena recepción por parte del Procurador General de la República. Se está integrando el asunto y esperemos que antes que termine el año ya estemos ante la Corte Penal Internacional directamente. Ya tenemos casos, ahora sí que están recibiéndose directamente sin estar con tanta tramitología dentro del país. ¿Y esta denuncia involucra a qué agentes del Estado? Específicamente al que era gobernador, Javier Duarte, y al que era secretario de Seguridad Pública, el señor Zurita. Bermúdez Zurita. Bermúdez Zurita se encuentra actualmente siendo procesado, mas no por estos delitos.
en el estado de Veracruz está en prisión preventiva, condenado a prisión preventiva por el momento, más no por estos delitos. ¿Qué va a suceder? ¿Se puede replantear esta denuncia por estos delitos? Así es, no opera como son delitos de especialización universal, no opera el principio nada más de especialización en cuanto a las cuestiones, por ejemplo, que pasaría con Javier Duarte en su extradición. Como es una jurisdicción universal, no importa que hayan sido extraditados no por estos delitos, se les puede juzgar por cualquier país de los signantes por la Corte Penal Internacional. La pena que podría alcanzar de ser condenado sería de 30 años hasta cadena perpetua. Lo más importante que es la idea de estas personas, al haberme ahora sí dado la asesoría jurídica para que los llevara a este asunto, es que sean resarcidas moral, jurídica y ahora sí institucionalmente por el hecho de lo que se permitió como parte de un sistema público en la desaparición de sus familiares. Muy bien, muchas gracias. Maestro Agustín Carpio, ¿qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos, cuando somos víctimas? ¿Sí? Es decir, en la familia se presenta un caso de desaparición de un familiar, de una hija, de un hijo, de un sobrino, etcétera. ¿Cuál es el mecanismo al que tenemos que recurrir? Principalmente acercarse a la fiscalía más próxima que se pueda encontrar en el territorio y presentar la respectiva denuncia. Sin embargo, aquí entramos también a que dentro de las fiscalías o dentro de las fiscalías, el personal que está no tiene la sensibilidad para poder atender una situación de esta calidad o de esta urgencia. De hecho, es una de las recomendaciones que hace ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos para efectos de sensibilizar al personal que está detrás de ese escritorio como servidor público y que la función principal es precisamente atender con calidez, con inmediatez, una situación así. ¿Qué ha pasado? En casos prácticos nos ha tocado que cuando se quiere denunciar una desaparición forzada o una simple desaparición, pues lo primero que nos encontramos con el fiscal o con la persona que está a cargo, nos dice que nos esperemos X cantidad de tiempo, que van un mínimo de 72 horas, por ejemplo, cuando siempre hemos dicho que esas 72 horas son horas clave para poder determinar y localizar incluso a esa persona si se activara un protocolo inmediato. Es decir, ¿no se aplica el protocolo? No, definitivamente. Actualmente tenemos, por ejemplo, en fiscalías, personas que están en el primer contacto, lo que allá les llaman las recepcionistas o recepcionistas, están... este personal no tiene esa calidez, no tiene esa sensibilidad de atender a una persona que va en busca de una iniciación de una carpeta de investigación. Ese es el problema actual que tenemos ahorita y yo creo que estas recomendaciones que recaen ahora para todo el gobierno del estado de Veracruz y las instituciones correspondientes es muy buen momento para empezar a trabajar bajo estas recomendaciones. Muy bien, muchas gracias. Además de la recomendación por violaciones graves a los derechos humanos al gobierno del estado de Veracruz, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió en abril del 2017 un informe especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México, en el cual en este informe se hacen una serie de recomendaciones a las autoridades en general, por ejemplo, para contar con un eficaz y exhaustivo registro nacional de datos de personas extraviadas y desaparecidas, precisamente la profesionalización de los servidores públicos encargados de procesar y reportar la información, también la expedición del reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y, lo que mencionabas, maestro, la aplicación del protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas. En ese sentido, licenciado Ricardo, maestro Agustín, ¿qué nos pueden comentar? ¿Cuál es el avance que tenemos en el estado de Veracruz con relación a estas recomendaciones que viene haciendo reiteradamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Bueno, aquí han sido, pues ahora sí, los avances van lentos. Sí he visto de que se ha empezado, por ejemplo, en la toma de muestras de
ahora sí, de familiares de personas desaparecidas, y se está integrando ese padrón no tan solo de Veracruz, sino a nivel nacional, para el hecho de dar con las muestras de ADN de las personas que se encuentran en desaparición forzada. Eso sí es algo bastante significativo. Falta también ahí homologarse por parte de todas las entidades federativas y principalmente por la federación en el sentido de estas muestras de ADN, y el hecho también de que se pueda ya dar con una investigación tipo o única o así obligatoria que nos demuestre en estos casos de desapariciones forzadas cómo es que realmente deben actuar las autoridades. El maestro lo comentaba muy atinadamente, se deben de esperar 72 horas para señalar que una persona se encuentre como desaparecida en forma forzada. Sin embargo, las 72 horas son vitales realmente para dar con el paradero de alguna persona. Entre más tiempo llegue a pasar, más difícilmente va a ser su localización. Esto yo creo que también tiene por fuerza que cambiar, y en eso precisamente estriba también las denuncias internacionales. Viene también el caso de que México se ha sancionado por esas denuncias, un cambio en el sistema, obligar al país a que reformule este sistema de investigación en cuanto a las desapariciones forzadas. ¿Cuentan las fiscalías con el material, con las herramientas necesarias para implementar estas recomendaciones? Porque una de las quejas recurrentes del personal de la Fiscalía es que no cuenta, incluso de servicios forenses, que no cuentan con el material o no cuentan con las herramientas necesarias para realizar su trabajo. ¿Tendría usted alguna opinión al respecto? Siento de que todavía sí haría falta todavía mayores implementos, mayor tecnología, mayor capacitación para llegar ahora sí a un buen fin con esta cuestión. Como toda obra humana es perfectible, pero con lo que se tiene actualmente y lo que a mí me ha constado que se está haciendo, sí se pudiera llegar, aunque sea lentamente, a surtir estos presupuestos. Maestro, ¿iba a comentar? Sí, definitivamente es un proyecto incluso que involucra ahora también el nuevo sistema procesal penal, en donde obliga a todas las instituciones y al personal operativo que está dentro de la aplicación y administración de justicia, que tenga primero la sensibilidad y la capacidad de actuar o de aplicar este proceso penal. Segundo, que se empiece a contar ya con la infraestructura necesaria dentro de las fiscalías para poder hacer una investigación exhaustiva o para poder hacer una investigación inmediata como debe ser, porque actualmente no vamos lejos. Realmente yo soy abogado litigante y me toca ver situaciones desde, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales dice que cualquiera de las dos partes puede obtener copias de su carpeta de investigación en el momento que uno vaya. ¿Qué pasa? Nos acercamos a las fiscalías y vamos a solicitar copias, invocamos los artículos legales correspondientes y nos dicen que no tienen copiadora o que la copiadora no tiene papel. Entonces entramos a una situación ya externa que obliga a que la víctima a veces sea revictimizado por ese mismo acto, porque el hecho que la institución no te pueda otorgar copias o no pueda cumplir con la función que el mismo Código Nacional prevé, te somete a una revictimización, porque hay que ir a la copiadora externa, pagar las copias y hacer todo el trámite correspondiente, situación que no tendríamos por qué estarnos sometiendo a ese tipo de situaciones. Entonces yo creo que sí, como bien lo apunta el maestro, es necesario ir nosotros también participando y exigiendo ese tipo de, evitando ese tipo de circunstancias para que también el personal operativo empiece a trabajar de manera correcta. Claro, y la capacitación, como la capacitación, definitivamente. Eso es algo que en el caso particular de la Barra Interamericana de Abogados, que ha estado capacitando a nivel nacional diferentes entes, diferentes corporaciones, también estamos en la misma disposición aquí en el estado de Veracruz para que en el caso que se nos invitara o se nos hiciera llegar alguna sugerencia para capacitar alguna corporación, con mucho gusto se haría también esa capacitación que mucha falta hace. Muy bien. Continuando con las medidas que recomienda la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en caso de desaparición forzada, se habla también de la necesidad de continuar con la búsqueda y registro de fosas clandestinas e identificación de cadáveres, conformación de un adecuado sistema nacional para la búsqueda de personas desaparecidas, y la creación en el ámbito de las instancias de procuración de justicia de grupos capacitados y especializados en la búsqueda de personas desaparecidas, que al parecer en Veracruz aún no tenemos esto debidamente implementado. Licenciado Ricardo. Sí, así es. Se ha estado optando por capacitar a los propios familiares
ahora sí crear propios grupos de búsqueda de personas desaparecidas en la propia humanidad de las personas que están sufriendo la desaparición de sus familiares. Hay diversos medios de comunicación que hacen prueba de ello, e inclusive me consta, porque he visto esas capacitaciones, que la propia Procuraduría General de la República, la Fiscalía del Estado, proporcionan esa capacitación, lo cual, si bien es cierto, nadie mejor que ellos para que desarrollen un trabajo, porque finalmente son los primeros que quieren realmente como familiares que aparezcan las personas que tienen como desaparecidas, pues tampoco es un trabajo tan especializado o profesional que pudieran realizar, porque finalmente, ¿qué pasará cuando ya encuentran a sus familiares? Pues lo más común es que se retiren también y ya no sigan con la búsqueda. Sin embargo, yo creo que sí tendría que ser a manos de terceros y en manos de autoridades realmente que sean profesionales la que hagan esas búsquedas ahora sí de las personas desaparecidas. Sin embargo, de acuerdo a lo que se ha documentado en los medios de comunicación, en los medios informativos, en muchas ocasiones se les niega el acceso a estos familiares, a estos sitios donde se han ubicado fosas clandestinas en el estado de Veracruz. Nos comenta el licenciado Rubén Darío Ávila Martínez, ¿este tipo de delito es de oficio o cómo es su proceso? El de desaparición forzada. Sí, son delitos de persecución oficiosa, de jurisdicción universal, imprescriptibles y sancionables por cualquier país del mundo que haya ratificado la Corte Penal Internacional. Por eso se dice que es de jurisdicción universal. Ok. Continúa el comentario, dice, puesto que en algunos casos aparece la persona y se deja de investigar. Ahí yo creo que precisamente había que hacer esa diferencia. Es que en la primera fase no se podría determinar que fuera una desaparición forzada. La primera fase siempre inicia con una desaparición, nada más. La desaparición de personas obviamente tiene diferentes factores, diferentes circunstancias que obligan a que ese suceso se califique como tal. Ya la desaparición forzada entra cuando o ya se configura cuando se determina que hubo participación de entes públicos, principalmente de la policía estatal o policía ministerial, que lleven a cabo esta detención de primera mano y que quede totalmente acreditado mediante algunas pruebas que se levantan en la primera fase de investigación para determinar que ya fue desaparición forzada. Después de ellos ya, como bien lo comenta el maestro Ricardo, ya es delito oficioso que tiene que perseguirse buscando las líneas de investigación de todo el entorno o de todas las personas que estuvieron participando ahí, porque ya tenemos, al configurar un delito como desaparición forzada, ya sabemos quiénes estuvieron participando en esa detención o en esa desaparición e iniciar entonces las líneas de investigación correspondientes. Perfecto. Le seguimos invitando a que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook o Twitter, con sus comentarios, dudas, sugerencias. De acuerdo a la recomendación por violaciones graves de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se solicita al gobernador de Veracruz instruya que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se proporcione a los familiares de las víctimas la reparación integral del daño, que incluya una compensación o indemnización justa por la gravedad de los hechos. En este sentido, la reparación integral del daño, licenciado, ¿cómo está funcionando el sistema actualmente? ¿Se está llevando a cabo la reparación o es una aspiración? Sí se están dando algunos fondos y algunas ayudas a los familiares de los desaparecidos, principalmente a nivel federal. A nivel local todavía está llegándose a desarrollar propiamente el sistema, aunque sí tengo noticias que sí están fluyendo los recursos. Obviamente aquí lo interesante, como viene esa recomendación, va a ser el hecho de que cuando se llegue a la solución del asunto, que tendrán derechos a indemnizaciones que se ha estimado ahora sí por criterio, señalarlas como establece la tabla de la Ley Federal de Trabajo. Lo interesante será por lo del daño moral de estas personas que sufrieron. Ahí sí tendría que ser definitivamente ampliar el espectro, y estamos hablando por la situación de los delitos que se configuraron y al haber sido partícipes elementos del Estado, de indemnizaciones millonarias, cuantiosas, gravosas, y que inclusive algunas de ellas podrían llegar a tener que darse económicamente ya como si fuera una especie de pensión de por vida.
Ok. De hecho, no, con relación al sistema en el estado de Veracruz, ni siquiera se ha podido integrar, ¿no? En el Congreso del Estado a la persona que habrá de encabezar esta Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Por ahí, en el mes pasado, en el mes de julio, hubo una sesión en el Congreso del Estado donde los diputados pues no pudieron ponerse de acuerdo y le turnaron esa tarea al gobernador del estado, ¿no? Entonces, seguimos padeciendo esta situación. Sí, de hecho, aquí en Veracruz no hay un fondo, o sea, es decir, el estado de Veracruz, si llegara a hacer una indemnización bajo estas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para mí en lo personal sería una de las primeras veces la primera vez que hiciera esto el estado. Los fondos que se han obtenido o con lo que se les ha ido medio apoyando a las víctimas indirectas de estos delitos son unos fondos federales, como bien lo señala el maestro, que se han asignado incluso para investigación, no tanto como no es en calidad de reparación del daño. Esos fondos no se están haciendo uso para reparación del daño, sino más bien son unos fondos de apoyo para la investigación y para la manutención actual de estas personas que andan caminando en todo el estado de Veracruz. Un fondo como tal no existe en el estado de Veracruz. Como viáticos. Así es, sí. En lo personal yo así lo veo, es una denominación que podríamos entender a lo mejor así, que se le pagan los viáticos. No ha existido una reparación del daño como tal. Parte de las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos ahora dice que incluye una disculpa pública por parte del actual secretario de Seguridad Pública, que podría ser parte de la reparación del daño. Y dice lo de la indemnización completa, una indemnización suficiente, pero no señala los mecanismos de cómo calcular esa indemnización. La referencia que hace el maestro es muy buena, sin embargo creo yo que no sería tampoco suficiente calcular una indemnización bajo esos parámetros de la Ley Federal del Trabajo, porque el suceso no es ni siquiera una situación de ese tipo. Son desapariciones forzadas generadas por instituciones públicas, por la Policía Estatal, y que la reparación del daño debe ir un poco más allá. Sí, efectivamente, con relación al tema de la disculpa pública institucional, la recomendación de la Comisión Nacional es que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal ofrezca una disculpa pública institucional a las víctimas. ¿Qué implica esta disculpa pública por parte de la autoridad, licenciado? El hecho de que se responsabiliza específicamente el Estado de que estas conductas indebidas fueron causadas por sus propios agentes. Se ha hecho en el caso de Radilla, tuvo la disculpa pública, en el caso de Jacinta también se dio también esta disculpa. Es ahora sí el resarcimiento propiamente moral hacia los familiares y el reconocimiento del Estado de que actuó dolosamente con una situación indebida, aun cuando los titulares que se encuentren actualmente en esos cargos no tengan nada que ver con este asunto, pero finalmente es una responsabilidad del Estado de disculparse y de reconocer los errores en los cuales incurrieron sus propios elementos. Correcto. Bueno, estamos a punto de concluir nuestro programa. Yo pediría a nuestros invitados que a forma de resumen con relación al tema que hemos tocado esta noche, pues nos hicieran un breve cierre con respecto a este tema. Sí. Maestro, si quisieras iniciar. Gracias. Pues definitivamente estas recomendaciones o esta recomendación generada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 19 de julio, o más bien que la hizo pública el 19 de julio de este año, yo creo que va a marcar un parteaguas, va a ser un parteaguas para la aplicación y administración de justicia del Estado de Veracruz, sobre todo en el tema de la investigación policial, en el tema de la Fiscalía General del Estado, que es quien le toca implementar este tipo de protocolos para llevar a cabo una excelente investigación, una investigación eficaz. Yo creo que sobre esto ya no estaríamos hablando nada más de este tipo de delitos, sino también de los demás delitos del fuero común o los delitos comunes, que obviamente si la Fiscalía optimiza los servicios y se prepara y se capacita, va a dar una atención excelente para todas las investigaciones.
Muy bien, muchas gracias, maestro Agustín Carpio Pérez, por su participación. Gracias. Licenciado Ricardo Morales Carrasco. Definitivamente la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos viene ahora sí a abrevar de un grave problema que sucedió en nuestro estado y que desafortunadamente se generalizó incluso a nivel nacional con la desaparición forzada de las personas a cargo de diferentes entes públicos. No me queda duda que este es el punto de partida para el cambio que tenemos de sistema y lo que se busca también a nivel internacional, impactar al sistema y que estos fenómenos desafortunados que se dieron en nuestra sociedad no se vuelvan a presentar. Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Activarnos, denunciar. De verdad, es lo mejor que podemos hacer. Tenemos que defender nuestros derechos. Exigir, yo creo, como muchos ya lo están haciendo, algunas asociaciones y organizaciones civiles no quitan el dedo del renglón, están sobre algunos temas delicados que a ellos les interesa, y yo creo que toda la sociedad tenemos ese mismo derecho de exigir al servidor público, al investigador, de que lleve a cabo su actividad o su cargo como debe ser. ¿Hay esperanza de llevar ante la justicia internacional a quienes fueron responsables de estos crímenes en el pasado? Sí la hay. Una de las denuncias que ya se interpuso contra Javier Duarte ya está en manos del fiscal de la Corte Penal Internacional, y las dos que yo estoy patrocinando jurídicamente antes que termine el año van a estar ya también con el fiscal de la Corte Penal. ¿En qué plazo, en qué lapso aproximadamente podemos tener noticias sobre estos recursos? Tiene que ser este año por lo menos que se inicien esos procesos. Ya está sucediendo, por ejemplo, en Colombia con su dictadura militar y están siendo ya juzgados los militares que estuvieron en estas desapariciones forzadas. Va a pasar lo mismo aquí en México. Perfecto, bueno, pues agradezco nuevamente la participación del maestro Agustín Carpio Pérez, catedrático, por habernos acompañado esta noche en Defiende TV, asimismo al licenciado Ricardo Morales Carranco, abogado litigante, también por haber participado, especialista en el tema de derechos humanos y procuración de justicia, y por supuesto que agradecemos a usted que nos haya acompañado esta noche. Le invitamos a que nos acompañe en nuestro próximo programa, el próximo lunes 28 de agosto de este año. Los esperamos por alcalorpolitico.com y teleclick.tv. Agradezco a todos mis compañeros que hacen posible la transmisión de este programa. Muchas gracias, hasta la próxima.